compartirles, por favor, pantalla. ¿Qué tal? Muy bien, ya creo que ahí se observa el tema. A ver, empezamos, ¿sí? Hoy ya sería el último tema respecto a al curso de promotores sociales, ¿sí? Vamos a ver como tema final evaluación y la sostenibilidad de estos proyectos, ¿sí? Muy bien. También el día de hoy vamos a ver lo que es respecto a una evaluación y a unas ciertas metodologías que dan como unos ejemplos dentro de unos proyectos para saber justamente cómo es que nosotros hacemos un proyecto social sostenible en el tiempo, ¿no? Midiendo los recursos que ya hemos estado estableciendo en las anteriores clases como recurso humano, como recurso económico, ¿no? Como recursos propios de una comunidad o como recursos donados o como recursos dados por entidades privadas o públicas también. Entonces, dentro de esta evaluación y sostenibilidad, ¿sí? ¿A qué le llamamos a que el proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no? A que lo que nació como una problemática, ¿no? Y que se busca ciertas soluciones, ¿no? Presentarle objetivos, metas, ¿no? Misiones, identificando justamente cuál es el factor que ocasiona esta cierta o este cierto malestar dentro de una comunidad o la necesidad básica dentro de una comunidad, ¿no? Que pueden ser varias, ¿no? Pueden tener ciertos, estamos hablando de aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos ambientales, educativos, de salud, ¿no? De los cuales cualquier tema va a tener que una referencia principal con la temática de la necesidad de tu comunidad, ¿no? Entonces, este proyecto sostenible tiene la finalidad de lograr una prosperidad. ¿Por qué razón? Recordemos que cuando hacemos un proyecto social, no solamente se enfoca en poder solucionar esa necesidad en principio, sino la idea es que busquemos una mejor calidad de vida para esta comunidad, ¿no? Uno de los ejemplos que habíamos dado en las clases anteriores, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si un grupo de mujeres, ¿no? Tenían un proyecto, en este caso, de hacer alguna manualidad, algún tejido, ¿no? La idea no solamente como empresa es brindarles ciertas herramientas, capacitaciones, una materia prima, ¿no? No solo ahí, sino que la idea es que ese proyecto pueda encaminarse luego, ¿no? Simplemente con la gestión de esas propias mujeres, ¿no? Entonces, la idea es eso, hacerlo sostenible en el tiempo, hacerlo medible, que los recursos que tengan en base a este proyecto, ¿no? Mejore la calidad de vida, mejore la calidad educativa, ¿no? Dentro de la comunidad y, cómo no, fuera de la comunidad. Entonces, para que yo tenga un proyecto sostenible, también hay que hacer una gestión de evaluación, ¿no? De hecho, que no vamos a culminar el proyecto y simplemente queda ahí, sino que antes de que se pueda culminar hay una evaluación constante, de la cual el asistente social es el que se encarga de medir estos parámetros, estos factores, estos índices que se indicaron desde el primer momento, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación hay puntos muy específicos que sí o sí hay que hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar, evaluar. Hay un monitoreo por medio de nuestro equipo como parte de asistencia social, ¿no? De los cuales dentro de ese monitoreo también podemos establecer los impactos del proyecto, ¿no?
vuelvo a reiterarles aquí, ¿no? No quiere decir que muchas veces todos los proyectos llegan a un 100%. ¿Por qué razón? Como hablamos de actividades sociales, muchas veces el factor externo es lo que aquí, por más identificado que se tenga, muchas veces el factor de sociedad, el factor social, el factor educativo, muchas veces por más proyecto, por más específico que se ponga la evaluación, es el tema que a veces no se logra cerrar las brechas, ¿no? Y hay veces que se tiene toda la gestión, toda la actitud de poder apoyar, pero muchas veces en la parte ya de realizar o de continuar es donde también pueden haber ciertas circunstancias donde ya no se llegue a un 100%. Eso no quiere decir que el proyecto esté en totalidad todo fallado, ¿no? Simplemente de que hay situaciones a veces muy adversas al equipo que en realidad puedan concluirse, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos situaciones porque también se pueden presentar, no siempre todo sale en una situación donde básicamente llega a una meta del 100%, sino que es básicamente una meta que puede ir trabajando, sí, ¿no? Entonces, para evitar muchas veces no llegar a un 100% como meta, la idea es que dentro de la evaluación, chicos, podamos identificar si es que hay alguna herramienta que se ha planteado dentro del proyecto, pero que no está generando la repercusión como quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí hay opciones. No quiere decir que voy a mover todo el proyecto, pero sí puedo identificar ciertos aspectos donde hay herramientas de evaluación de trabajo donde puedan funcionar de mejor manera, ¿no? Como en la clase pasada que decíamos, ¿no? No puedo yo decirles que vamos a hacer reuniones, por ejemplo, para hacer acuerdos por videollamada o por Zoom cuando estoy en una zona donde esta población no cuenta con estos recursos, ¿no? No tendría lógica con lo que yo quiero proponerles. Entonces, ahí, por ejemplo, esa herramienta no va a funcionar. ¿Qué funciona? Que la parte del equipo de asistente social vaya o se acerque in situ para que puedan hacer los acuerdos, ¿no? En conjunto, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa evaluación puedo darme cuenta qué es lo que quizás como herramienta estoy aplicando mal y está evitando que yo logre los objetivos que tengo planteados, ¿sí? Entonces, es hacerle un seguimiento muy percisivo, un monitoreo, donde todo el equipo se compromete a que todos los objetivos, ¿no? Se traten de desarrollar tal cual se identificó en la guía de trabajo, en la planificación de trabajo, ¿sí? Entonces hay que tener bastante en cuenta ese punto, porque si queremos que el proyecto sea sostenible, que es la idea general, no lo vamos a poder realizar si es que no existe un control o un seguimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante la evaluación? ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes como asistentes sociales deben de tener claro, ¿sí? Sobre todo, cuando yo evalúo, mi objetivo principal es minimizar, ¿sí? También lo habíamos visto en conceptos generales en clases pasadas, que teníamos que minimizar o reducir los riesgos. Señorita, ¿qué riesgos son los que me afectaban más? ¿No? Los riesgos externos, algo que quizás yo no puedo controlar. Quizás por ahí los puedo identificar, pero son riesgos, por ejemplo, riesgos, fenómenos medioambientales que yo no puedo controlarlos. Puedo tener una advertencia, sí, ¿no? Por ejemplo, por tsunami, pero no quiere decir que básicamente yo los pueda controlar, ¿no? No quiere decir que yo puedo controlar el desborde de un río, por ejemplo, ¿no? En mi postura, quizás de alguien externo, no lo voy a poder realizar. Entonces, la idea es que ante todos estos hechos, siempre nos enfoquemos en el alcance, a dónde va a ir dirigido mi proyecto, ¿no? ¿Cuál es la geografía de mi proyecto? ¿No? ¿Cuál es la cultura?
de mi comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos? ¿Con qué cuenta? ¿No? ¿Cuál es su materia prima básica? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Entonces, eso, por ejemplo, el asistente social no tiene que contárselo, él tiene que palparlo, ¿sí? Él tiene que estar dentro de, para saber justamente todo lo que pasa, ¿no? Dentro de esta comunidad. Entonces, evaluar no es otra cosa más que poder por ahí poner un tema puntual en poder controlar los impactos que en este caso pueden ser muy negativos para la guía de trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo, trato de minimizar lo que pueda venir como consecuencia negativa, ¿no? También dentro de este objetivo de evaluar, como ya lo habíamos mencionado, es poder diseñar alternativas. Señorita, por ejemplo, ¿sí? Nosotros manejamos un diagrama Gantt donde están establecidas las tareas, ¿no? ¿Quién va a estar enfocado en cada tarea? ¿Cuánto es el tiempo de duración de tarea? ¿Y cuánto es el costo por tarea? Perfecto. Quizás eso lo entiendan ustedes, ¿no? Quizás porque ustedes ya tienen una carrera profesional desarrollada, conocen de esas herramientas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes le presentan el diagrama Gantt a la comunidad y muchos de ellos no saben ni leer, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que estas personas sean parte del proyecto si ni siquiera saben lo que tú les estás indicando o señalando dentro de unos cuadros, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, es cambiar, darle otra alternativa que podría ser mostrarle en unos papelotes, ejemplificarle, ¿no? Buscar la manera cómo se puede entender lo que ustedes están desarrollando. Sí, recuerden que un proyecto social no solo es de mi parte por yo quedar bien, por conseguir una homologación, por conseguir un premio a la mejor empresa del año en responsabilidad social, porque quiero tranquilizar a mi población, porque quiero que me dejen trabajar tranquilo. No, esa no es la posición. La posición es que ambas partes puedan salir beneficiadas, ¿no? Y que ambas trabajen en conjunto. ¿Ya? Entonces, todas estas medidas de mejora, de seguimiento, puede hacerse, ¿no? Mediante la evaluación. Ahora, para evaluar todos los tipos de proyectos que puedan desarrollar, ¿sí? Hay dimensiones que hay que revisar siempre. Los proyectos sociales en general siempre van enfocados a un impacto ambiental, a un impacto educativo, a un impacto social, a un impacto económico, ¿no? Porque son temas que están siempre muy relacionados a bastantes deficiencias, pero como Estado. Entonces, al tener deficiencias de Estado, estamos hablando de algo general. Es por esa razón que muchas comunidades, centros poblados, ¿no? Algunos sitios dentro del país tienen muchas necesidades básicas porque no han sido suplidas desde dentro de una política general. Es por eso que también queda parte de responsabilidad social para empresas externas como también por ejemplo, también para el Estado o como para ONGs, ¿sí? Entonces, ese es parte del objetivo de la evaluación que se debe considerar siempre, ¿ya? Ahora, señorita, yo puedo evaluar de una manera muy correcta dentro de lo que se ha establecido en nuestra planificación de trabajo, ¿sí? Pero escúchenme bien, hay criterios para poder evaluar, ¿sí? El criterio de evaluación va a depender mucho, escúchenme bien, va a depender mucho del tema que ustedes están tocando dentro del proyecto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay criterios, por ejemplo, de medio ambiente, ¿sí? Si yo estoy realizando un proyecto donde trata de salvaguardar, ¿no? Parte del medio ambiente, alguna ave en específica, alguna plantación en específica, sea algún río, por ejemplo, ¿no? Sea la situación que englobe medio ambiente, mi criterio de evaluación va a ser
justamente enfocado también al medio ambiente y relacionado también a la sostenibilidad en el tiempo. La idea no es que hoy día la empresa minera llegó, ¿sí? Y se trata de cuidar que el río, por ejemplo, no se contamine, ¿no? Que el área de calidad, el área de seguridad, traten que todos los residuos vayan por otra, que estén destinados a que una empresa los recoja, los traslade, vean justamente cómo solucionan el tema de estos productos químicos que pueden traer consecuencias graves para la salud de esta comunidad, ¿sí? Entonces, ese es, por ejemplo, un criterio, ¿no? El criterio de evaluación siempre va a estar con la mira de que esto tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Que estamos hablando de la sostenibilidad. Si mi proyecto es ambiental, ¿sí? No solo estoy cuidando el medio ambiente, sino también estoy cuidando a las personas que viven dentro de la comunidad, como es mi sociedad o mi comunidad, ¿sí? Porque recuerden que ellos muchas veces son los que se van a ver más afectados, ya que su día a día es ahí, ¿no? No es en otro lugar, no es en otra parte. Y como consecuencia que muchas veces mi sociedad o comunidad vive de esto, de esta parte ambiental, ¿no? Imagínense que le contamines un río y que ellos solamente vivan del turismo, por ejemplo, ¿no? Tienen unos pequeños, unas pequeñas lanchitas donde las personas que llegan a hacer turismo, pues ellos les dan un paseo en estos botes, cobran tanto de dinero, pero imagínense pues que tengan un cierto grado de contaminación, los turistas ya no van a poder llegar a esa zona y su parte de economía también se va a ver afectada porque era uno de sus mayores ingresos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que también tener como miras, ¿sí? La innovación, que es muy importante, ¿sí? Si mi proyecto, ¿no? Está enfocado a la parte ambiental, tengo que también como equipo proponer mejoras de innovación, ¿sí? Por ejemplo, señorita, ¿no? ¿Qué pasa si hay unas épocas del año que el río pues no tiene la cantidad de agua que se solicita para el tema de las plantaciones dentro de la comunidad, porque simplemente no hay lluvias, ¿no? Porque no tenemos una represa. Una idea innovadora es generar una represa justamente para poder salvaguardar esta situación que podría afectar a toda mi comunidad, ¿sí? Lo ideal es que los proyectos sociales siempre tengan algo de innovador, algo que empuje, ¿no? Algo que en realidad fomente una gestión de trabajo entre ambas partes. Y la eficiencia que es muy importante, no solo por parte de mi equipo, sino que también por parte de la comunidad. Cuando yo les comentaba, ¿qué pasa si yo, señorita, como empresa, estoy comprometida a trabajar? ¿Sí? Estamos comprometidos con esas necesidades básicas, con los problemas, con su situación. Lo conocemos, lo hemos vivido. Entonces, queremos mejorar ese aspecto de vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tampoco mi otra parte, que es mi comunidad, tiene esa apertura de trabajo, ¿no? Esa apertura de equipo, esa apertura de poder ser guiados, ¿no? De ser capacitados, donde la situación más mínima de negociación la ven como un conflicto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, por eso les decía que el asistente social también tiene una figura de ser una persona de autoayuda para los otros, porque por más muchas veces que se tenga la razón, trata también no solo de ver el beneficio de la empresa, sino que, o del Estado, de alguna otra organización, sino que esta asistente social es una persona que está fuera de tu alcance, ¿no? Es decir, mira lo que está a su alrededor y puede tomar criterios u opiniones independientes, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado porque los criterios de evaluación sí tienen que ser consignados respecto al tema de trabajo dentro del proyecto social. ¿Ya, chicos? Eso para que lo tengan en cuenta porque les va a permitir gestionar una sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué realizamos en la evaluación, chicos?
¿Sí? Señorita, entonces, ¿qué va a ser mi equipo de trabajo? ¿Sí? Ellos, ¿no? El asistente social va a hacer un plan de monitoreo. ¿Qué hay dentro de un plan, señorita? ¿Cómo hago mi plan de monitoreo? En el plan de monitoreo, chicos, no es otra cosa que poder identificar las actividades que va a hacer cada responsable. Es decir, uno, por ejemplo, el asistente social va a decir, integrante, uno va a hacerle monitoreo al presupuesto, ¿sí? Va a identificar que todo el presupuesto asignado por cada etapa o actividad sea cumplido tal cual se indicó dentro del proyecto, ¿sí? Integrante número 2, él va a hacer seguimiento, ¿sí? Al tareo de las actividades diarias, ¿sí? Entonces me va a presentar formatos, quizás de asistencias del personal de la empresa, personal de la comunidad, ¿sí? Eh, otro del plan de monitoreo, por ejemplo, es que integrante 3, ¿no? Haga seguimiento a los entregables, ¿no? Si estamos hablando por entregables, también podría ser. Entonces, todo este plan de monitoreo es básicamente poner en claro el recurso humano que va a trabajar dentro de y cuál es la parte que van a hacerle o van a realizarle un monitoreo específico. Dentro de este plan de monitoreo también hay que elaborar indicadores, ¿no? Los indicadores no son otra cosa que es lo que también hemos o queremos conseguir, ¿no? Estableciendo incluso hasta con puntaje que también puede servir para trabajos posteriores, ¿no? Y obviamente que también lo más principal es que va a servir para saber justamente el desarrollo del proyecto, ¿no? Otro dentro de este plan que ya se realizó o que ya lo puso en marcha el asistente social, viene en sí ya el cumplimiento del monitoreo, ¿no? Si yo indiqué que integrante 1, 2, 3, 4 y todos los que estén dentro del proyecto van a ser o van a estar dentro de este plan, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a revisar, qué formato van a presentar, qué actividades van a desarrollar en el día a día, cuando nos reunimos, ¿no? ¿Cómo me van a presentar los avances? ¿Cómo vamos a integrar un informe final, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de este plan, yo paso ya cuando tiene una validación, cuando ya tiene una aprobación, viene el monitoreo. En el monitoreo no es otra cosa que tú, encargado, valides fielmente el cumplimiento de las actividades. Señorita, ¿qué pasa si yo monitoreando me doy cuenta que no están cumpliendo con ciertas actividades? Como todavía no llegas al final de tu trabajo, aquí es un buen momento para saber reconocer justamente si hay incumplimientos, ¿sí? Si hay herramientas que no están funcionando dentro del trabajo, ¿no? Porque aquí puede haber una pequeña reestructuración, ¿no? De lo que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, es una parte o es una parte dentro de que nos permite poder identificar estos pequeños errores que se puedan generar, ¿no? Y poder mitigar estos riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder obtener o llegar al final del proyecto, ¿no? Que es la evaluación final, donde aquí vamos a identificar los objetivos, pero no solamente los objetivos, sino que también vamos a identificar el impacto que ha generado, ¿no? Dentro de mi organización, como también en mi comunidad. Entonces, estas tres partes también son muy importantes porque, escúchenme bien, yo no puedo ingresar a mi proyecto social solo a hacer monitoreo si no tengo un plan. ¿Por qué razón? Porque va a haber un desorden. Cada quien va a hacer una actividad quizás que no le compete o porque quizás va a evaluar algo que no se considera para una evaluación tan precisa o quizás no evalúa lo que en realidad sí es muy importante. Entonces, sí, es como que imagínense llegar a un trabajo, ¿no? Muchas veces hay personas que trabajan el día a día de una manera muy ordenada porque saben todas las actividades o planifican sus actividades con un día de anterioridad, ¿no? O incluso antes de hacer sus actividades. Pero imagínense que lleguen a trabajar y no saber qué es lo que van a hacer el día de hoy,
es justamente eso, ¿no? Ir directo al monitoreo, pero no trabajar bajo un plan. Y tengan en cuenta que como son proyectos, los proyectos sean de la forma que sean con un presupuesto interno, externo, con una donación, sea la materia que estás trabajando, indistintamente de eso, los proyectos siempre tienen que tener una planificación. Si no hay planificación, yo no puedo iniciar un proyecto. Es por esa razón que los proyectos empiezan con un acta de constitución, así como una empresa. ¿Por qué razón? Porque eso les permite, ¿no? Poder tener avances, poder iniciar, ¿no? Pero bajo un contexto que ya las personas lo tienen claro, que saben qué es lo que van a desarrollar, ¿sí? No podemos ir a realizar algo si es que no hay un plan, ¿sí? Entonces, sí, estamos claros con estos puntos, que es lo que ustedes van a tener que amplificar dentro del proyecto. Ya, muy bien. Tenemos dos conceptos muy importantes, ya que hay que tenerlos en cuenta dentro de la evaluación, que es la eficiencia y la eficacia, ¿sí? La eficiencia no es otra cosa, chicos, que concentrar el análisis de la relación entre los logros alcanzados y los recursos, ¿ya? Y la eficacia es el grado o nivel en que un proyecto alcanza los objetivos previstos. Es, en otras palabras, el contraste que se hace entre lo planeado y lo logrado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos dos conceptos porque van a tener que ser muy importantes dentro del desarrollo de las actividades del equipo y de la comunidad, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si mi comunidad, por ejemplo, está desorientada en el tema? Una de las herramientas que dentro del proyecto se pueden desarrollar, por ejemplo, es una capacitación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esas herramientas o estrategias o técnicas, ustedes ya han tenido que establecerlas antes de. Si hay algo que está fallando, lo puede corregir, sí, en el tema de la evaluación o monitoreo, ¿no? Donde puedo detectar ciertas errores o inconsistencias y puedo proponer mejoras dentro de, ¿no? Para buscar una solución positiva. Muy bien. Como hemos estado hablando de la evaluación y que esta nos permite llevar un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, para poder hacer un desarrollo sostenible hay procesos que hay que cumplir. No solo respetar, sino que hay que saber desarrollarlos de la manera más adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque este desarrollo sostenible no es otra cosa que el empuje que ponen ambas partes, ¿sí? Cuando una persona o una parte del equipo ya se siente muy identificada con el proyecto o lo hace parte de su día a día, es muy posible que este desarrollo sostenible se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que se mida la situación de todos los factores que están incluidos en el proyecto, ¿no? Que ya hemos hablado, que pueden ser ambientales, pueden ser humanos, sociales, el espacio geográfico, ¿no? La situación económica, para justamente saber qué procesos hay que desarrollar en el camino donde se pueda gestionar este desarrollo, ¿ya? Entonces, hay que también tener en cuenta que la realidad es muy distinta a lo trabajado. ¿Cómo así, señorita? Escúchenme bien. Eh, Todo lo que se trabaja dentro de un ejercicio o de un tiempo, recuerden que un año no es igual al año que ingresa o al siguiente o al que llega y así consecutivamente. ¿Por qué razón? Porque lo que se trabajó hoy en este tiempo, ¿sí? Yo puedo tener ciertas herramientas, ¿no? Establecer ciertos objetivos, pero de aquí, por ejemplo, a un año, mi aspecto geográfico incluso puede cambiar, ¿no? O incluso el tema social también puede tener una dirección diferente, ¿sí? Entonces, ciertas partes adecuadas que hay que mantener es que estos proyectos pueden quedar como una base,
para siguientes proyectos. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, lo que hice en el 2023 tenga que copiarlo para el 2025. ¿Por qué? Porque el 2025 estaremos hablando de otra realidad. Estamos hablando de otra realidad económica, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de que en muchos aspectos la moneda puede devaluarse, quizás como muchos países, ¿no? Puede haber mucho más, problemática social, ¿no? Donde mucho de la población no están de acuerdo con ciertas políticas de Estado, por ejemplo. Entonces, ninguna situación en estos tiempos puede ser igual. Es por eso que se toma como una matriz, pero de hecho que siempre hay que ir acondicionando o innovando mejoras en un proyecto para que se mantenga sostenible, ¿sí? Por ejemplo, señorita, nosotros hicimos un proyecto para la mejor o para la cosecha o la siembra y cosecha del cacao, ¿sí? Muy bien, pero resulta que lo que hemos vendido hoy, ¿no? Resulta que el siguiente año hicimos nuestra proyección, ¿no? Todo muy bien, pero de pronto el cacao en otros países ya no estaba muy valorizado. Si, por ejemplo, tanto lo vendíamos en 100 soles, por ejemplo, un saco, hoy lo vendemos en 50. ¿No? ¿Por qué? Porque, señorita, las economías tampoco internacionales no pintan o no tienen una buena apariencia sistemática del dinero, ¿no? Entonces, es por esa razón que si yo lo quiero ser sostenible, los estudios también externos deben estar siempre en constante adecuación a lo que se vive en el momento, ¿sí? No es que lo que yo hice hoy va a funcionar mañana y el otro año, no. Puede que en muchos casos sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque los factores que se asocian, ¿sí? Siempre van a ser muy cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, antes nadie apostaba por los paneles solares, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ya es una realidad. Muchas empresas tienen paneles solares, muchas casas del sur tienen paneles solares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que se modificó, señorita? ¿O qué aspectos tuvo que cambiar para tomar estas decisiones de mejora o innovadoras? El tema ambiental, ¿no? Entonces, como les decía, no siempre va a ser lo mismo. Hay que adecuarnos, hay que innovarnos a lo que estamos en el momento, ¿sí? Que puede funcionar como matrices, sí, eso nadie lo quita, no está en cuestión. El tema es que se innove en lo que tú puedas atravesar por cada periodo en el que vas a trabajar otro nuevo proyecto. Muy bien, ¿sí? Ahora bien, señorita, si yo quiero que mi proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿puedo emplear metodologías? Sí, chicos, ¿sí? Hay muchas metodologías que se trabajan, ¿no? Y que se ponen incluso dentro del proyecto desde un inicio, ¿sí? Señorita, todas las empresas en realidad en sus proyectos gestionan la sostenibilidad, ¿no? Sería mentirles, porque muchas veces hay empresas que hacen un proyecto social solo por cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el siguiente caso. Señorita, la comunidad tal está pidiendo, por ejemplo, que les donen materia prima para poder sembrar algún producto, alguna fruta, algún tubérculo dentro de la comunidad. Perfecto. Entonces la empresa, como requieren que tener una buena relación con la comunidad, simplemente ceden la materia prima, ¿no? Un proyecto muy mínimo donde gestionan, donde emplean los recursos, por ahí una capacitación y ahí queda, ¿no? No lo hacen sostenible donde ellos se les pueda aperturar más campo para que puedan quizás hacer una gestión comercial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí no estamos hablando de metodologías, ahí estamos hablando básicamente de un cumplimiento, ¿no? Que en pocas palabras podría estar incluso hasta obligado, ¿ya? Pero cuando hay proyectos que quieren mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar aspectos muy básicos, entonces se aplican metodologías. Una de ellas, por ejemplo, es la metodología GRI, ¿sí? O la GRI. ¿Qué significa?
GRI se le llama básicamente porque es un instituto internacional, ¿sí? Que su propósito básicamente dentro de la gestión de proyectos es difundir y realizar un plan que permite la construcción de informes de sostenibilidad centradas, ¿sí? Ellos también mantienen una línea ya dentro de un informe o de las actividades o de lo que se tiene que desarrollar para poder mantenerse en cierto tiempo los proyectos, ¿sí? Entonces, también se puede emplear, sí, como también podemos emplear el PMI, ¿no? Que el PMI en otras cosas se desarrolla de la guía del PMBO, el cual sirve de referencia para gestionar las estrategias gerenciales del proyecto, ¿sí? En el PMBO, chicos, es una guía, ¿no? Y también tiene volúmenes, en este caso llamándolo así, que se van dando por años. En cada año van implementando mejor la guía donde desarrollas ciertos aspectos o herramientas a trabajar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, también se puede utilizar, sí, puedo hacer un proyecto social también encaminado con herramientas de esta guía, como también puedo desarrollar el estándar P5, que es una herramienta que lo que te proporciona es un soporte donde analizas portafolio de trabajo, programas y proyectos hacia la sostenibilidad, ¿sí? Esta estándar P5 también se puede adquirir, se compra, donde son herramientas que pues hacen más integrador el trabajo, ¿no? Donde todos los usuarios que participan del proyecto social tienen esta información planteada ya en un programa, ¿sí? Y que obviamente permite la ágil verificación de ciertos procesos, ¿no? Informes, ¿no? Planteamientos, estructuras, formatos, técnicas que pertenezcan al proyecto. También puede desarrollarse la triple línea base, ¿ya? Esta triple línea base lo que permite es un desarrollo sostenible que se dé a través de una equidad, justicia social y protección del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos sociales que yo voy a encaminar es a través de estos puntos: equidad, justicia social y protección del medio ambiente, sin dejar de lado, obviamente, los beneficios económicos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a lanzar proyectos sociales, ¿no? Encaminados a estos temas sin dejar de lado el beneficio económico que tengo que otorgarle a la comunidad. Entonces, se llama triple línea base porque esos son 3 puntos especiales que se toman en el proyecto social, ¿sí? Y la metodología PRINCE, ¿sí? Que mide también la factibilidad, se incluye en el portafolio del proyecto que se encuentra en marcha. También es un tema de que también se puede ampliar dentro de un proyecto, ¿no? De un programa para poder desarrollarse, ¿no? ¿Qué es lo que ve básicamente esto, ¿no? Lo factible dentro del proyecto. Y el PDP, que no es otra cosa que combinar metodologías, como cuáles: el estándar P5, ¿sí? Y el PRINCE. Entonces, como hablamos de programas muchas veces, lo que pueden hacer es integrar cierta información que trabajan a la par. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que yo puedo desarrollar. Sí, señorita, hay otras metodologías. También hay otras metodologías que se pueden recalcar dentro del proyecto, ¿sí? Lo único que todos como objetivo van a tener es que se gestionen, ¿no? Las estrategias dentro del proyecto social, ¿no? Donde el equipo pueda identificar lo que quiere hacer reconocer dentro de la comunidad. Y cuando hablamos de sostenible, no es que solamente quede en la comunidad, sino que también pueda llegar fuera de la comunidad a otros sectores, a otros países muchas veces, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que hay algo muy sostenible en el tiempo. Ya. Por ejemplo, hay aplicaciones prácticas de desarrollo sostenible en empresas, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones o las prácticas de desarrollo que puedan, ¿no? Implementar dentro de? Si ya las empresas son partícipe de los proyectos sociales,
¿sí? Lo ideal es que para mantener algo sostenible en el tiempo, puedan mejorar un proceso de comunicación del proyecto social. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, ¿qué pasa si ya se terminó el proyecto? ¿Sí? Es un proyecto muy bueno que gestiona el tema de siembra, por ejemplo, de un producto, de una fruta. Y si yo quiero que se mantenga el proceso de siembra, ¿no? Para este producto, ¿no? Yo puedo incluso mejorar mi proceso de comunicación. ¿Qué se refiere? Que como empresa puedo guiarlos a capacitaciones, ¿no? A comunicaciones internas dentro de mi empresa, como también puedo agenciar recursos. ¿Qué significa? Por más que quizás yo no esté ya al frente del proyecto como empresa, puedo en sí seguir apoyando de una manera económica o presentando ciertos recursos que puede seguir siendo un recurso humano, un recurso económico o hablando de algún activo para que puedan hacer mejoras continuas dentro de, ¿no? Y pueda mantenerse el proyecto. Como también puedo solicitar ampliación de conocimiento respecto al tema. ¿Qué quiere decir? Que yo también puedo como empresa seguir capacitándolos, ¿sí? O en este caso, pedir capacitaciones, ¿no? Por alguna entidad muy indistinta a nosotros, donde les permita también seguir conociendo en base al tema que están desarrollando. Y otra de lo que también podrían generar las empresas es conseguir alianzas. Un punto muy interesante, porque hay veces empresas que pueden no solamente dedicarse a sus proyectos sociales, sino que en realidad buscan que otras empresas también puedan ser partícipes del proyecto, ¿no? Muchas veces esperando cierto beneficio económico, como otras veces no, y que el beneficio sea básicamente para la comunidad. Siendo las dos posiciones, la idea y lo correcto y como recomendación es que también la empresa siempre busque prácticas de mejora, ¿no? Y si la mejora es buscar alianzas, pues obviamente no es un tema en discusión porque lo que va a buscar aquí es el bienestar de la comunidad. Y también como empresa puedo buscar alianzas con entidades del Estado. ¿Por qué no? Hay muchas empresas que empiezan un proyecto social y luego se unen a ellas, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Con ciertos aportes económicos, con ciertos recursos humanos, con algún activo, con alguna materia prima, pero también forman parte del proyecto, ¿no? Como también pueden irse a los ministerios, también pueden ser partícipes, ¿no? Entonces, la idea es que también las empresas privadas no estén de una manera alejada de parte de las entidades públicas, porque en realidad también son parte del equipo del desarrollo sostenible económico también del país. Y, por ejemplo, otras prácticas que se mantienen, pero ahora ya no para empresas, sino para gobierno, es implementar proyectos innovadores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy un gobierno regional, podría implementar proyectos innovadores de responsabilidad social, ¿sí? Entonces, quizás no solamente esperar a que la parte privada lo haga, sino que yo como gobierno, sabiendo las necesidades muy básicas dentro de mi comunidad, yo puedo realizar eso. Al hacer esto, también estoy influyendo en el tema económico, ¿no? En la mejora de calidad de vida de muchas personas. Otra de las prácticas importantes para un gobierno, ¿no? Es que puedan manejar un presupuesto para la continua de los proyectos, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Hay recursos económicos que los gobiernos devuelven porque no lo pudieron aplicar dentro del ejercicio, ¿no? Y muchas veces es porque no ahondan en la problemática que puede estar externamente. Entonces, si hay una buena canalización de políticas, se puede agenciar recursos, ¿no?
Eso va a permitir frenar ciertas brechas económicas que existen actualmente. Otro de lo que el gobierno debería hacer como práctica es integrar a la comunidad, ¿sí? ¿Por qué, señorita? Esta parte es muy importante, porque escúchenme bien, aquí viene la problemática de todo, ¿sí? E incluso es para Estado. ¿Qué pasa, señorita, si, por ejemplo, yo hoy como gobernador regional o como alguna entidad que tengo la potestad para poder hacer, por ejemplo, una obra, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo decido hacer, ¿no? Por ejemplo, un puente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vas a hacer un puente, pero escúchame, ya hay dos puentes, ¿sí? Son suficientes. ¿Por qué mejor no haces unas carreteras que en realidad ya son más tierra que, por ejemplo, que pista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que están velando solamente por derechos propios, ¿no? Estoy haciendo algo por mi interés, pero no por lo que piense la comunidad o por lo que necesite la comunidad. Entonces, ahí vienen los problemas. Porque como tú pensaste de manera individualista, ¿no? De manera grupal de 5, de 6, de 10 integrantes, no lo pensó 1 millón de personas, ni 3 millones, ni 30 millones de personas, ¿no? Entonces, cuando no hay integración de comunidad, es justamente todo lo que podemos observar que pasa como deficiencias de Estado, ¿ya? Construir políticas de gestión social, que es lo que menos hay, ¿verdad? Hay muy pocas políticas de gestión social y las que hay se deliberan por algunos ministerios donde no suplen las necesidades de muchas comunidades. Entonces, es importante que cuando alguien quiera llegar a un poder, antes de visualizar aspectos individualistas, ganas económicas que tergiversan su trabajo, ¿no? Llamándolo así. La idea es que haya un trabajo comunitario. Llegar a un gobierno no es justamente por una retribución económica. Más que eso, llegar a un gobierno es porque en realidad tienes esas ganas, ¿no? Ese ímpetu de trabajar por la comunidad, ¿no? No solamente es llegando a un poder por una retribución económica, sino justamente porque lo que quieres son mejoras para toda tu comunidad. Ahora, como gobierno, también puedo aplicar prácticas como conseguir alianzas con entidades privadas. Muchas veces el gobierno no actúa solo. Muchas veces este gobierno tiene aspectos de ayuda como entidades privadas nacionales y como también internacionales, ¿sí? Por ejemplo, miren, no es un proyecto social tal cual, pero, por ejemplo, SUNAT lanza lo que son obras por impuestos. ¿Qué significa? Sobre todo para estas empresas de régimen general, ¿no? Grandes empresas. Si le deben tanto el dinero a veces al Estado, 20 millones, 30 millones de pagar impuestos, muchas veces lo que hacen son obras, por ejemplo, un colegio, ¿no? Un hospital, una posta, ¿no? Algo que justamente pueda suplir ciertas necesidades básicas dentro de una comunidad. Entonces, ahí está uniendo Estado y parte privada. Está buscando, justamente gestionando también una circulación económica dentro del país, ¿ya? Entonces, pueden haber muchas más prácticas, chicos, solamente les estoy poniendo algunos ejemplos, pero hay muchas más que puede desarrollar también la parte empresarial como la parte gobierno, ¿sí? Son muchas de las cuales pueden aplicarse para poder reconocer en el tiempo que un proyecto puede ser sostenible. También otra de las entidades que conocemos mucho son las ONG, ¿no? Hay ONG que son con fines de lucro y ONG sin fines de lucro. Es decir, las que son sin fines de lucro
que los colaboradores dentro de la organización o algún trabajo que realicen no gestionan algún tipo de cobranza para su bienestar general, ¿no? O sea, no le cobran a otros por hacer proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tienen una figura que son empresas sin lucro, ¿no? Unas ONG sin lucro. Ahora, eso no quiere decir que tengan alguna retribución económica por algún equipo, alguna organización externa donde se les cancela por cierto trabajo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pueden ampliar, señorita, las ONG? ¿Sí? Por ejemplo, pueden implementar campañas de incidencia. Es decir, si voy a lanzar proyectos, en realidad también lanzo campañas de las incidencias de lo que se va a gestionar como trabajo. Agenciar recursos para la continua mejora también es una parte, una práctica que también pueden considerar. Integrar a la comunidad, gestionar apoyos económicos nacionales e internacionales, muchas de ellas lo hacen. Sí, tenemos a OIN, tenemos a CARE, ¿no? Acá tenemos varias ONGs que trabajan con un presupuesto internacional, ¿no? También conseguir alianzas con entidades privadas. Muchas veces las ONG trabajan con empresas privadas para poder gestionar proyectos sociales, sobre todo hablando de un recurso económico, ¿no? Que es lo que más se requiere para poner en marcha un proyecto social. Entonces, todas esas aplicaciones, chicos, yo las puedo trabajar muchas más, puedo ampliarlas incluso, ¿no? La idea es que tu proyecto sea sostenible en el tiempo. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos claros todos hasta ahí? Ya. Muy bien, ¿sí? Y ya, para ir finalizando, voy a presentarles ya también de aquí en unos minutos un proyecto de una empresa que lo hizo en un alcance de España para que vean también las matices y los presupuestos, ¿no? Los formatos, los seguimientos, ¿sí? Entonces, antes de llegar al final, chicos, el impacto del proyecto que ustedes van a desarrollar tiene efectos, ¿sí? Que pueden ser efectos inmediatos y efectos sobre el proceso de desarrollo sostenible. En realidad tiene estas dos consecuencias, ¿sí? Inmediato, porque hay cambios directos, que es lo que ustedes esperaron desde el primer momento, ¿sí? Y los efectos sobre el proceso de desarrollo sostenible, que básicamente hablamos de mantener el proyecto en un tiempo, ¿no? Y cuando también decimos sostenible, no solo es mantenerlo en un tiempo, sino y tampoco dentro de solamente el alcance de tu comunidad, sino llegar fuera de, expandir lo que tú enseñaste, lo que tú ejecutaste y lo que tú finalizaste. Entonces, hay estos efectos, como también hay efectos positivos, ¿no? Que se consiguen o que se establecen seguido de los objetivos. Y hay efectos negativos, también en algunas circunstancias los hay, no en todos los casos, ¿no? Pero hay algunas circunstancias que sí te permite tener efectos negativos muchas veces. ¿Por qué razón? El, el el trabajar con proyectos sociales, trabajas una parte muy sutil, ¿no? Una parte que no siempre tenemos interferencia propia, porque trabajamos con recurso humano, ¿sí? Y trabajamos con recurso humano de diferentes posturas, ¿sí? Donde tienen ideas o ideologías muy diferentes, donde tienen conceptos muy diferentes, formas de trabajo. Entonces, a veces la integración choca mucho para ciertos equipos, como a algunos les funciona muy bien. Entonces, la idea es que estos impactos siempre traten de mitigarse, ¿no? De decir que hay una solución frente a una actitud que es negativa para el equipo, para el proyecto social. De eso, obviamente, tiene mucha interferencia el asistente social o el comunicador social, porque es quien va a tratar de llegar a los acuerdos donde mejor puedan
tratar de desarrollar un ambiente cálido, un ambiente de equipo, un ambiente de desarrollo, ¿ya? Y dentro también de los impactos está el impacto futuro, donde en realidad eh, tu proyecto queda como una base para siguientes proyectos, donde también puedo reconocer que hay éxitos, también hay fracasos, ¿sí? Donde también hay situaciones positivas, negativas, donde hay problemas, donde hay quejas, donde también hay compañerismo, donde también hay amplitud de trabajo, donde hay eficiencia, donde hay eficacia, también donde hay actitudes negativas, ¿no? También donde hay desorden. Entonces, un proyecto no solamente hablamos de cosas buenas, sino que también hablamos de todo lo que acarrea trabajar en un equipo con ciertos factores de trabajo, ¿sí? Entonces, el aspecto de mi proyecto sostenible en el tiempo puede que hoy no tenga una buena racha, puede que mañana en realidad las cosas mejoren, siempre y cuando las metodologías empleadas, las herramientas, sean las idóneas, haciendo un reconocimiento de tu población o de tu comunidad dentro de tu alcance geográfico y dentro de las posiciones sociales e ideologías que mantienen estos sectores, ¿no? Entonces ahí podemos tener ciertos impactos muy futuristas donde nos permitan un desarrollo equitativo, ¿no? Un desarrollo integral y un desarrollo con propósito, que es lo que se busca cuando hablamos de impacto. Y antes de llegar a las conclusiones, voy a dejarles de compartir porque les voy a proyectar eh, un modelo de evaluación. Ya, denme un momento, por favor. Ya, muy bien, chicos, ahí les acabo de compartir. Ya, muy bien, chicos, miren, esto es un proyecto que desarrollaron en este país, en España, para poder mejorar la evaluación y sostenibilidad de unas infraestructuras dentro de una comunidad como un proyecto social, ¿sí? Entonces, miren, dentro de estas metodologías que también nosotros habíamos desarrollado, ¿ya? Por ejemplo, cuando dicen mejorando la evaluación, es cuando hablamos de ciertos criterios o estructuras, ¿no? En categorías, donde vamos a ir o potenciando justamente el proyecto que tenemos por trabajar, ¿no? Algo de lo cual no quiero que se olviden es las limitaciones que ustedes van a tener. ¿Por qué razón? Recuerden que hay limitaciones dentro de los modelos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay veces que los recursos que podamos tener no sean tan accesibles dentro de una sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que todos ellos no puedan ser partícipes en la misma línea del modelo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Yo como asistente social, si tengo estas limitaciones de trabajo, lo que voy a buscar es mejorar esta parte. Si ya no tengo un recurso
que era muy necesario, pues voy a buscar otras entidades, ya sean de afuera o de Estado, para que puedan apoyar, ¿no? Dentro de la gestión de trabajo. Entonces, la idea es eso, que el asistente social, si tiene un propósito de sostenibilidad, no solo se quede con el proyecto hasta donde culmina, sino que el seguimiento sea continuo hasta también donde lo haya considerado dentro de una matriz de trabajo. ¿Sí? Muy bien, miren, también les quería mostrar de que los modelos de evaluación, así como lo habíamos visto, es muy importante que también sean trabajados en criterios, ¿no? Que son muy consecuentes al representar los aspectos básicos con los que cuenta el proyecto, ¿sí? Escúchenme bien, ustedes pueden trabajar categorías de criterios o identificarlos o ejemplificarlos. Pueden ser en diagramas, ¿sí? Puede ser en gráficos, en algún mapa, puede ser en algún formato que ustedes consideren que es lo adecuado para poder identificar o explicar el impacto de manera positiva o negativa que puede tener ejercer el tema de la evaluación de tus proyectos, ¿sí? Señorita, ¿puedo trabajar yo, por ejemplo, con modelos de evaluación que ya tengan un autor? También lo puedo hacer, como también puedo crearlos. Por ejemplo, este grupo lo ha hecho de manera propia. ¿Por qué razón? Recuerden que yo también les mencioné que el hacer gráficos, formatos, ¿no? Es una línea abierta. Yo puedo tener innovación tanto en la estructura que quiero aplicar, ¿no? En mis gráficos, ¿no? Quiero identificar ahí todos los recursos empleados, que es lo que quiero demostrar, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿ya? Entonces tengan bastante en cuenta eso, porque la estructura, los formatos, es una línea abierta. Cada quien puede elaborarlos, ¿sí? Como también puede considerar ejemplos, ¿no? De otros autores también sin ningún problema, ¿ya? Entonces, la idea es que lo que tú vas a transmitir aquí como seguimiento, como evaluación, tenga al final todos los temas que van a entrar a un tema de discusión, ¿no? Donde pueda permitir identificar los niveles de cumplimiento por todo el equipo, ¿ya? Muy bien. Otra de las partes también que no deben olvidar es donde aplican el proyecto, ¿sí? Recuerden bien, chicos, 2024 no va a ser igual que 2025, ¿sí? Hoy puedes llegar a una comunidad donde no tenía ni el servicio básico de agua y de aquí al día de mañana ya lo puede tener. Entonces, el servicio de agua ya no pertenece a una necesidad básica, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante en cuenta que si queremos hacer algo sostenible en el tiempo, debe tener unas causales muy importantes. No se olviden, los factores que hay que tener en cuenta es la equidad, ¿sí? El tema de la parte social, ¿no? Medioambiental, recuerden, eran las tres muy puntuales, pero de las cuales las tres nunca deben olvidar tampoco el factor económico, que al final integra las tres, ¿sí? Entonces, este ámbito de aplicación lo que va a demostrar es la realidad de cada comunidad, ¿sí? No todas las comunidades quedan tal cual como se conocieron. Muchas de ellas tienen avances muy significativos, ¿no? Donde comprenden mucho el tema de trabajo, ¿no? El tema de los recursos, ya sean propios o externos, ¿no? Los enfoques de evaluación que se les da, las fases del ciclo de vida, que es muy importante, que también lo vimos, que eran 5 fases del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y recuerden que
este ámbito de aplicación es muy importante que sea marcado por indicadores, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos un examen y ponemos puntaje por cada pregunta, es bueno que en estos indicadores que ustedes presenten se pueda considerar también una evaluación, ¿no? Donde permita, ¿no? Identificar los aspectos en puntaje más altos y también los más bajos para saber qué criterios están o son obligatorios quizás del tener alguna reestructuración. Ya, entonces, escúchenme bien. Para los indicadores, así como les mencioné, había un tema también de puntaje que se podría considerar. También hay las famosas normas ISO que también pueden ejercer un apoyo, ¿sí? En tanto de una medición, por ejemplo, ¿no? En tanto de una información de ciertos fenómenos complejos, ¿no? Donde permite poder utilizarlas. ¿Ya? No quiere decir que en todas, pero en algunas puede funcionar de una manera muy positiva, como por ejemplo los ISOs de seguridad, en tal caso, ¿no? Hay ISOs de seguridad que se aplican no solamente en el aspecto de seguridad de una empresa, sino que son ISOs que también van a permitir o copiar el modelo para estos proyectos sociales, ¿ya? Porque también parte de identificación de recursos que en ambas partes se puede aplicar. Muy bien. Entonces, también dentro de estas ISOs están las referencias de partida. ¿Qué son las referencias de partido? No es otra cosa que los recursos que nosotros ya tenemos considerados. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de las ISOs, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ISOs de seguridad, ISOs ambientalistas, hablamos, por ejemplo, de los temas como gestión de residuos, la gestión del agua, cambios en el uso del suelo, costos de un ciclo de vida, cambios en el paisaje, procesos y servicios relacionados a los ecosistemas. Todos esos van a mantener ciertas identificaciones, ¿no? De indicadores que podemos desarrollar. Pueden haber, señorita, más si no hablo, por ejemplo, de un aspecto medioambiental, sí, pueden haber indicadores sin ningún problema, ¿ya? Hay algunas empresas que tienen las ISO, porque obviamente para tener una ISO hay que hacer un proceso eh, que no solamente muchas veces engloba un aspecto de la empresa, sino a veces general, ¿no? Entonces, hay algunas que sí, hay algunas que no, pero si es que no hay ninguna ISO, podríamos trabajar con indicadores muy independientes, ¿no? Sin ningún problema, ¿ya? Entonces, señorita, esta, por ejemplo, es otra de unas indicadores que se pueden trabajar. Miren, por ejemplo, tienen que validar sus requerimientos, los criterios y los indicadores. El requerimiento es en base a lo que están trabajando, ya sea ambiental, económico, social, salud, ¿no? Y los criterios, obviamente los criterios que puedan desarrollar acá, consumo, por ejemplo, ambiental, consumo de energía, materiales reciclados, ¿no? Gestión de residuos, ¿no? Y los indicadores, ¿qué es lo que van a realizar? Su fabricación de materiales, consumo, por ejemplo, o el empleo de los materiales reciclados, ¿ya? Entonces, esos van a ser los indicadores que ustedes fácilmente también podrían agregar un puntaje. ¿Ya, chicos? Entonces, estas tablas, ya, de hecho que no van a ser igual para todos los proyectos, pero ustedes las pueden acondicionar de acuerdo a los criterios trabajados y a los indicadores que ustedes quieran desarrollar, ¿ya? Pero esto es un claro ejemplo cuando unes varios requerimientos, ¿no? Para poder justamente hacer una diferenciación, ¿ya? Otra de las partes importantes que también les quería mencionar es, por ejemplo, el tema de la preselección de los criterios de evaluación, chicos, ¿sí? Yo tengo criterios según las ISO, por ejemplo, que les mencionaba. Hay criterios en base a artículos, ¿sí? En base a tesis, ya, también, pero lo más importante es que los criterios que empleen sean en base a la realidad que están trabajando, ¿sí?
Señorita, yo estoy copiando criterios de otro proyecto porque tiene una base muy general a lo que trabajo. Sí, puede apoyar, pero la idea es que como asistente social, que ya estuviste in situ, que ya validaste, que sabes la necesidad, sabes la complejidad, ¿no? Sabes la ideología, conoces de las realidades vivenciales, entonces es muy importante que también tus criterios sean en base a eso, no solamente una base general, porque como les dije, puede haber mucha diferenciación, ¿ya? Entonces, otra de las partes importantes que también les quería mencionar, ¿no? Para que tengan en cuenta cómo, por ejemplo, aquí lo desarrollan, es el tema de las mediciones con estos modelos, ¿sí? Como yo les mencioné, habían metodologías, pero también hay modelos que tratan de emplear, como por ejemplo, ¿sí? El tema de identificar aportaciones a la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, en este modelo de trabajo, han tratado de graficar aportaciones de criterio, ¿no? En un tema de un puntaje o de un rango, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden ustedes asimilar a su proyecto? Si hablamos de una aportación de criterios, significa que ustedes pueden también tomarlo en cuenta con ciertos grados, ¿no? De trabajo o donde ustedes consideren que el primer grado puede trabajar o trabaja un mejor rendimiento, ¿no? Poniéndole una calificación de acuerdo, ¿no? A los objetivos y a lo que ustedes buscan como consecuencia de las descripciones de las actividades de los proyectos, ¿ya? Si es que ustedes quisieran desarrollarlo, también lo pueden agregar, no hay ningún problema, porque estos tipos de formatos son de línea abierta, ¿sí? Señorita, por ejemplo, yo aquí quisiera proporcionar, no quizás así por grado, pero quizás quisiera identificar el tema de los niveles, por ejemplo, de crecimiento de la sostenibilidad de mi proyecto, ¿no? Puedo ponerlo incluso por años, 1, 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Donde considero que el primero y el primer año van a ser quizás de rendimiento, porque aquí hemos hecho un estudio, va a participar ciertas entidades, puede que aquí en este año tenemos mejores miras, según lo que dice la revista tal, ¿no? Según lo que indica o se pinta la situación económica según el estudio tal. Por ejemplo, ¿lo pueden hacer? Sí, claro que se puede hacer. Las herramientas son muy prácticas, ¿sí? Hay veces, como les dije, no necesitan algo muy trabajoso cuando hay herramientas muy fáciles de poder hacer reconocer lo que estamos trabajando, ¿ya? Otra, bueno, esa parte ya se las había indicado que es muy importante que dentro de la evaluación trabajen con puntuación. Eso les va a facilitar mucho, no solo para reconocer las actividades o la medición de trabajo de su equipo, sino también los valores, ¿no? Que también se han trabajado dentro del proyecto y también justamente los impactos, ¿no? Que han tenido que desarrollar en el modelo de trabajo, ¿sí? Así que esa parte también se les recomienda considerarla porque les va a servir mucho, ¿ya? Señorita, por ejemplo, ¿puedo yo trabajar mi calificación en una tabulación, en un gráfico circular, vertical, horizontal, en un mapa mental? ¿Lo puedo hacer? Sí, la idea es que la herramienta que trabajes, ¿no? Sea una herramienta práctica, fácil de entendimiento, ¿sí? Porque recuerden que muchas veces el plan del proyecto va a estar dirigido a muchas personas. Entonces, la idea es que sea pues lo más práctico y lo más entendible posible. Sí, como por ejemplo acá, ¿no? Lo tabulan de manera vertical, de manera horizontal, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, se puede hacer, ¿ya? Muy bien. Hay sostenibilidad global del proyecto, que ya saben que en realidad no solamente la mira es que ustedes se queden con el conocimiento dentro
de la comunidad, sino que también se pueda expandir, ¿sí? Es decir, aplicar práctica del modelo, ¿no? Ese es, por ejemplo, desarrollarlo fuera de otras comunidades o implementarlo, ¿no? Incluso estas implementaciones también las pueden hacer los gobiernos de estado, ¿ya? Muy bien, acá por ejemplo ponen una puntuación de sostenibilidad y como se les menciona, es muy recomendable hacer puntuaciones, ¿ya? Es muy importante. Los objetivos ya son muy puntuales, también ya los hemos hablado, ¿no? Que era, por ejemplo, presentar, ¿no? Una continua mejora de calidad de vida, mejorar ciertos aspectos dentro de la comunidad, crear mejoras, ¿no? Crear proyectos innovadores, ¿no? Entonces, todo eso yo lo voy a poder considerar, ¿ya? También puedo identificar el tema de los resultados, que van a ser básicamente los pilares de trabajo, ¿sí? Y otra de las partes importantes que también les quería mencionar era, por ejemplo, el tema de los formatos que también aquí se trabajan, ¿sí? Que también es una parte muy importante en este desarrollo, porque lo que va a permitirle a ustedes, ¿sí? Es, por ejemplo, identificar, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, este es un tema de un proyecto que dice preservar los suelos de alta capacidad agrícola, ¿sí? Hay niveles de cumplimiento en base a las actividades mencionadas o que se consideran dentro de un proyecto, donde ellos simplemente hacen una tabla muy fácil de aplicar en el desarrollo de su trabajo. Hablan de un resumen específico y los criterios de evaluación que van a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, presentan documentación, ¿no? Que es lo más importante y es una guía muy práctica de poder desarrollar en todos los proyectos, ¿sí? Hay criterios, hay selección, como les dije, el tema de amplificar lo que ustedes van a desarrollar es muy de manera de equipo, donde ustedes puedan hacer pliegos de trabajo, ¿no? Donde identifiquen los procesos. Otro de lo que también quería mencionarles antes de finalizar era el tema de la planificación. Vuelvo a repetirles, yo no monitoreo si es que no tengo una planificación. Si no hay una planificación, no puedo hacer un seguimiento. Escúchenme bien. Nadie puede ir a un proyecto, ¿no? Pensando en que hoy hará algo y al día no lo cumple. O que en realidad haga un trabajo y no lo pueda desarrollar, ¿no? De manera especificada, de manera ejecutada por fases, que es lo que se espera, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un monitoreo y yo quiero hacer algo sostenible, debo planificar. Solo eso va a permitir que exista un mantenimiento a largo plazo, ¿no? Sin eso, vuelvo a repetir, no vamos a llegar a nada, ¿sí? No podemos. Escúchenme bien. Es por esa razón que se considere ese tipo de trabajo, ¿ya? Ahora bien, señorita, yo en mi proyecto puedo hacer incluso el tema de encuestas, ¿no? También se pueden realizar. Es más, recuérdenlo, al inicio de la clase vimos el árbol de problemas, ¿no? Vimos el tema de las encuestas. Todo eso también se puede considerar dentro de mi proyecto, ¿no? Lo básico es que no se olviden de lo que debe considerar la guía de trabajo, que es lo más importante. ¿Ya, chicos? Entonces, todo esto es básicamente lo que van a tener que desarrollar. Hay muchas herramientas como el árbol, ¿no? El tema de la puntuación que ya les he mencionado. Esta guía igual se las voy a compartir a la señorita coordinadora para que se las pueda hacer llegar y ustedes también lo tomen como referencia, ¿sí? Claro está que no todos los formatos o estructuras lo van a tener que tener en cuenta porque va a depender mucho el tema del englobe de tu trabajo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan resumir todo su trabajo para que sepan justamente lo que van a aplicar. ¿Ya, chicos? Muy bien, y por último,
Y por último, tenemos el tema ya de nuestras conclusiones. ¿Ya? Entonces, para finalizar, chicos, el desarrollo sostenible es un proceso permanente, ¿ya? Y una búsqueda perpetua de balance entre las demandas generadas. Cuando decimos demandas generadas, es a lo que yo les hacía mención. Este año no ha sido igual que el año pasado y tampoco creemos que sea igual que el año que está por venir, 2025, ¿no? Y así con la consecuencia de los demás años. ¿No? Cada parte, cada comunidad, cada geografía, cada ideología, siempre tiene una transmutación, ¿no? Es decir, tiene una ampliación de conocimiento. Hay veces que tiene unos avances muy significativos, como hay veces que pues no se considera o no se ve ningún avance. Entonces, para poder identificar todo eso, y mantener un desarrollo sostenible, también es importante que se trate de satisfacer todas las necesidades humanas y la capacidad de la naturaleza para cubrirlas, ¿no? Que es justamente parte medioambiental que también habíamos identificado como un factor que se considera. Y otro, como conclusión, es el monitoreo y evaluación de los proyectos, ¿sí? Recuerden que este monitoreo va a identificar el análisis del desempeño del trabajo, como también va a tener que realizarse específicamente bajo un criterio de un plan de monitoreo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a poder buscar los impactos, ¿sí? Los impactos van a estar en forma regular, ¿no? Que es a largo de la vida del proyecto, ¿no? Y de lo cual podemos decir que dentro de la evaluación podemos ir ajustando y refinando el trabajo del proyecto. No quiere decir que yo modifico todo mi proyecto o lo cambio de la noche a la mañana, no. Es que podemos ir identificando, ¿no? Lo que pueda generarnos un riesgo muy peligroso, ¿no? Un riesgo muy negativo y de lo cual podemos ir realizando ciertas mejoras para poder culminar el tema de nuestro proyecto, ¿no? Y sobre todo que pueda quedar como una base, ¿no? Para futuros proyectos donde se puedan identificar variables, indicadores, ¿no? Y sobre todo mediciones que permitan evaluar, ¿no? La calidad de trabajo que se ha realizado, la contribución que se ha tenido dentro del proyecto, ¿no? Y sobre todo de la necesidad básica que nació por los grados de problemática que se tuvo, ¿no? Recordando que una necesidad básica siempre va a estar en primera línea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo voy a poder desarrollar un proyecto social, no solo con la mira de poder suplir, ¿no? Alguna necesidad interna como organización, sino que estoy buscando un bien social, que es justamente el concepto de un proyecto social y de lo que está comprometido un coordinador social, un comunitario social, un asistente social. Puede tener muchos nombres, como lo hemos escuchado, ¿no? Como lo conocemos. Pero el hecho de que pueda tener ciertos nombres no quiere decir que la forma, ¿no? Aunque la voluntad o que el conocimiento del asistente social de su objetivo principal tenga diferencias ante una realidad o necesidad muy básica de urgencia. ¿De chicos? Entonces, muy bien, con eso hemos concluido. ¿Sí? Voy a dar paso a la coordinadora para que igual pueda presentarles cualquier información adicional al tema.